Amigos y amigas, estamos de regreso con ustedes. El día de hoy es un día muy especial a nivel mundial, ya que se está conmemorando el Día Internacional Sin Tabaco. En ese sentido, nosotros hemos invitado al doctor Salvador López. Él es el director del Departamento de Prevención de la Liga Nacional contra el Cáncer, y también al licenciado Edwin Linares, asesor jurídico también de la Liga Nacional contra el Cáncer. Buenos días, qué gusto saludarlos y tenerlos aquí con nosotros. Vinicio, muy buenos días y agradecidos por el tiempo. Doctor, si nos puede dar a conocer por qué se hace un día mundial, en este caso sin el tabaco. Sí, este día nace por una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que es un día que está incluido dentro de lo que es el trabajo de prevención de cáncer, que se relaciona a lo que es el consumo de tabaco. Esto viene de lo que se llama el convenio marco, que es una iniciativa auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y que se van a todos los países del mundo, y los países y los gobiernos se adhieren y firman un convenio que se llama el Convenio Marco contra el Tabaco. Y Guatemala pues es un país que firmó el convenio a finales del año 2005. El convenio tomó vigencia en febrero del 2005. Dentro de este concepto, el país asume responsabilidades sobre este convenio, y que lleva como fin principal un ataque, por decir esa palabra, a la epidemia del tabaquismo, que se ha visto que tanto daño ha creado en el mundo a la población. Doctor, y en Guatemala, por ejemplo, el consumo de tabaco es alarmante, ¿o cómo estamos actualmente? Sí, en cuanto al consumo de tabaco, desafortunadamente, como hay factores que predisponen el consumo, y lo que es más grave, inician a edad muy temprana, entonces usted ve que la población es bastante grande, la población que consume el tabaco. Sin embargo, también hay una población muy responsable que ha respetado por lo menos lo que es, o ha tomado parte de su comportamiento, lo que es el evitar fumar o quitar el hábito de fumar. Cuando se deja de fumar, por lo general es agregar años de vida a esta persona que fuma. Por ejemplo, si una persona empezó a fumar en la adolescencia y deja de fumar a los 30, 40 o 50 años, obviamente cada una de estas personas, y en la edad que deja de fumar, va a mejorar su expectativa de vida. En relación a esto, los años de vida que se puede tener de beneficio es de 10, de 9 y 6 años, dependiendo en la edad en que dejó de fumar. Lo que quiere decir que todas estas medidas deben de ser observadas, deben de ser respetadas y deben de ser implementadas como el convenio lo dice, y nosotros como Liga Nacional contra el Cáncer, el Departamento de Prevención, tenemos acciones bastante constantes durante los 365 días del año para orientar principalmente a la gente joven. Doctor, ¿qué le parece si en estos momentos vamos a ver estadísticas acerca de cómo está la situación del tema del consumo de tabaco en el país, y también los riesgos que puede provocar? Pues a continuación nosotros tenemos una nota al respecto, ya que el número de casos por cáncer de pulmón va en aumento, igual que el número de personas que consumen tabaco. Este 31 de mayo, pues como ya lo indicábamos, se conmemora el Día Mundial contra esta sustancia, en un intento por hacer conciencia de los padecimientos que conlleva su consumo. Veamos. Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. En el caso de Guatemala, se estima que anualmente se consumen 4.550 millones de cigarrillos. Los gastos que genera a los fumadores suman al menos 3.000 millones de quetzales. Y a esto se le suma la atención médica a las personas que ya tienen alguna enfermedad por el consumo de tabaco. La cantidad asciende a 6.000 millones. Entre los padecimientos que la nicotina puede causar están infartos, cáncer de pulmón, orificio bucal y esófago. Además puede provocar hasta un derrame cerebral. Se ha determinado mediante las encuestas que alrededor del 13% de los jóvenes, adolescentes entre 11 y 16 años fuman. De ellos el 19% son varones y el 13% son
mujercitas. En los adultos también una cifra similar. En la última encuesta de la materno-infantil realizada en el 2008 se encontró que el 1.5% de las mujeres y el 19% de los hombres están fumando. O sea que en promedio también es algo así como 16%. En el caso de las mujeres puede causar partos prematuros, abortos y bebés con retardo en maduración pulmonar. Según algunos médicos, los cigarrillos electrónicos pueden ser un camino a dejar el vicio por el cigarrillo. En el cigarrillo existen 43 sustancias que producen cáncer, además de otras 4.000 que producen otro tipo de alteraciones. Pero al eliminar la mayoría de sustancias nos va quedando la nicotina, que es lo adictivo. Y entonces los cigarrillos electrónicos precisamente tienen una liberación de nicotina. En teoría podrían ayudar a dejar de fumar, aunque existe una dependencia también del cigarrillo electrónico, así es que hay que tener cuidado. La Organización Mundial de la Salud propone que para el combate al tabaco surjan leyes en los países enfocadas en ambientes libres de humo, colocación de pictogramas en empaques de cigarrillos, prohibición de la venta de tabaco y elevación de impuestos del mismo. Estas iniciativas han quedado estancadas en el Congreso de la República. No estábamos viendo esta nota muy importante, cómo es que se ha elevado el consumo de los cigarrillos en Guatemala, específicamente en nuestro país. Y también es importante mencionar que así como aumenta el consumo de cigarrillos, así también está aumentando la tasa de cáncer por esta causa, doctor. Sí, el problema que existe en países como Guatemala es que no es ningún secreto en el sentido de que la inversión en salud es muy baja. Y si la inversión en salud es muy baja y no hay capacidad adquisitiva para llegar a medicina preventiva, mucho menos curativa y de recuperación, entonces donde debemos de invertir es en medicina preventiva. Y por eso es que ustedes escuchan en lo que se habla de salud, que todo el mundo habla y critica que se invierte en medicina curativa. Y todo el mundo habla de medicina preventiva, pero si ustedes hacen un estudio y se ve la inversión en medicina preventiva, sí puedo utilizar yo ese término, es una inversión mediocre. Posiblemente donde toma auge la medicina preventiva en nuestro país es en las vacunaciones, pero ya sería el colmo que no hubieran vacunaciones. Pero en lo que se refiere a enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo enfermedades del cáncer, que es lo que estamos platicando en este momento, enfermedades cardiovasculares, enfermedades vasculares, todo esto puede venir como resultado del consumo principalmente de tabaco. Por eso es que el tomar la Organización Mundial de la Salud el consumo de tabaco como una epidemia a nivel mundial es una realidad y es todavía más fuerte su impacto en países con inversión en salud tan baja como es en Guatemala. Licenciado Linares, ¿cómo estamos en el tema de leyes, en el tema del reglamento? ¿Qué tanto se han cumplido? ¿Qué tanto hay ese monitoreo, esa vigilancia y sobre todo esas multas en Guatemala? ¿Realmente se han cumplido las expectativas o hay grandes desafíos todavía con el tema del consumo de cigarro, principalmente en áreas cerradas, en restaurantes o en lugares donde ya está prohibido hacerlo? Bueno, yo diría que deberíamos de partir desde la implementación del convenio marco, que es una norma de carácter internacional. Esa la ratifica Guatemala en el 2005 y a partir de ahí se inicia con los componentes que tiene este convenio para poder en su cumplimiento ir reduciendo el consumo, o sea, la tendencia de lo que nos fundamenta este convenio marco es a que el ciudadano guatemalteco deje de consumir el tabaco, por lo dañino que es. De hecho, el convenio marco establece que esta es una epidemia mundial, claro. Así lo considera. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que el avance en Guatemala pues ha tenido en el año 2008 y 2009, que fue donde se crea la ley de ambientes libres de humo de tabaco. En ese momento se puede decir que la de Guatemala era hasta punta de lanza en la implementación del convenio marco. Sin embargo, se quedó estancada porque, como lo que decía usted, Vinicio, obviamente no se da cumplimiento a las sanciones. Sí se tiene algún avance en cuanto a los restaurantes, porque usted va a un restaurante ahora en Guatemala y no encuentra lugares donde específicos para fumar.
Es decir, sí han habido avances, pero y es no... paradójico porque muchas veces los restaurantes, por ejemplo, sí ponen el ejemplo, pero los que no ponemos el ejemplo somos los que hacemos las leyes, somos los que tenemos que hacer cumplir por esas leyes, ¿no? Así es, de hecho, lo importante sería, yo siempre he dicho que una ley sin seguimiento no tiene ningún sentido, pasa a ser del cúmulo de leyes vigentes, pero no positivas. Entonces, cuando nosotros le damos seguimiento a las leyes y cumplimos, hacemos que se cumpla, por ejemplo, el imponer sanciones, porque sé que en bares sí hay todavía una debilidad. El departamento encargado de vigilar y de imponer esas sanciones, pues hasta este momento yo tengo entendido que no lo está haciendo, ¿verdad? Licenciado, ¿qué proponen ustedes en el tema jurídico? ¿Qué se debe de implementar precisamente que urge? Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que pueden morir y más casos de cáncer. ¿Qué es lo que se debe implementar en nuestro país para reducir estos índices de mortalidad a causa del consumo de cigarrillos? Bueno, yo diría que siguiendo los componentes del convenio marco podríamos implementar la ley de pictogramas. Esa ley, como bien lo decía en la cita que usted mandó, está engavetada en el Congreso, es decir, esa ley ya no pasó. En el pictograma se deben mostrar, según el convenio marco, la situación real de lo que va, el impacto que va a tener en la salud del guatemalteco, de la persona, el consumo de estos productos tan dañinos a la salud. Entonces, número uno, podríamos darle seguimiento al tema de la ley de pictogramas, y número dos, que ese sí, quizá es el punto álgido de este tema, el convenio marco, que sería el incremento de los impuestos. Está demostrado a nivel internacional que los países desarrollados, al incrementar un 10% el impuesto en el producto de tabaco, el consumo se reduce un 8%. Y en países subdesarrollados, cuando se incrementa un 10%, el consumo se reduce a un 10%, o sea, es más, por el poder adquisitivo que no está en manos de las personas el poder adquirir ese producto. Entonces, lo importante de esto es que deja de fumar. Al dejar de fumar, obviamente está aportándole a su salud, en beneficio de su salud. Y quizá yo quisiera agregar algo muy importante a este tema. Al haber incremento de impuestos, lo importante sería que se creara un fondo para que entidades como Liga Nacional contra el Cáncer recibieran los recursos por recaudación de este impuesto y ayudaran, porque Liga Nacional contra el Cáncer recibimos pacientes con cáncer pulmonar, enfermedades cardiovasculares derivadas de boca, lengua, y no tenemos recursos para poder atender, son enfermedades muy caras. Entonces, un fondo que se podría generar a consecuencia del incremento de impuestos nos podría aportar en la salud y, como bien lo decía el doctor López, en medicina preventiva, ¿verdad? Hay que apostarle a la medicina preventiva. Así es, Vinicio. Muy bien, doctor, ya para concluir, una reflexión final. Tenemos poco tiempo, pero sin embargo es importante que todos los guatemaltecos tengan esta reflexión por parte de ustedes, que son los expertos. Por favor. Bueno, Vinicio, pues muchas gracias por la oportunidad, y realmente debemos de invertir en nuestra salud desde el hogar. Si nuestro país es débil en cuanto a la regulación, en cuanto a cumplimiento de convenios, en cuanto a la poca inversión de salud que hay, tratemos de educarnos en el sentido de que tengamos conocimiento, eduquemos a los niños, invirtamos en la edad más importante, que es a partir de los 9 años de edad, la adolescencia, que ahí es donde se van formando muchos hábitos buenos y hábitos malos. Muy bien. ¿Una reflexión final, licenciado? Pues en principio agradecerle la oportunidad de podernos dirigir a la población y hacerles conciencia de que debemos cuidarnos, y si en un momento dado pues hay personas que pueden apoyar a la Liga Nacional contra el Cáncer, y desde el Congreso se podría hacer esta ley, implementar esta ley de incremento de impuestos, podría Liga Nacional contra el Cáncer luchar contra esta terrible enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor, gracias, licenciado. Es importante sobre todo eso, y más importante aún, cuando un fumador es activo, tengo entendido yo que hasta se quita 13 años de vida, algo así, ¿verdad? Sí, interesante y realmente dramático y alarmante. Es necesario que todos aquellos fumadores, pues hay oportunidades, hay formas también de dejar el tabaco. Es necesario que se haga en un país para tener un país más sano. Tenemos un país más sano, pues vamos a tener un país más desarrollado. Es importante todo eso. Y también, pues si usted es fumador activo, hágase un chequeo importante cada año. Es necesario también que se haga un chequeo periódico sobre todo, y pues también vigile su propia salud. Con esta
información, con estos mensajes. Nosotros vamos a la pausa, regresamos enseguida porque tenemos más información en Noticiero.